queridos devotos y peregrinos. Hoy peregrinan a este santuario hermanos y hermanas que trabajan en el ámbito de la educación, tanto estatal como privada. Bienvenidos a esta celebración con la que rinden su homenaje a la Virgen del Valle en el 132 aniversario de la coronación pontificia de su sagrada imagen. Se nos propuso meditar en esta jornada sobre la necesidad que tenemos de edificar un mundo fraterno y solidario. Ciertamente, las instituciones educativas ocupan un lugar primordial en esta tarea de construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. La educación y la sociedad civil son cimientos necesarios en un Estado de derecho regido por valores como la libertad, la dignidad humana, la democracia, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, la disposición al esfuerzo, el profundo respeto a la vida, el amor por la paz, la capacidad de crítica, el sentido de justicia y la conciencia ecológica. Para el joven ciudadano son objetivos educativos, para el adulto son valores orientadores. Es necesario saber que si la familia, la escuela y el lugar de trabajo reflejan comportamientos honrados y justos y actúan de modo imparcial y equitativo, se va creando una atmósfera que refleja esa misma conducta en sus miembros. Pero cuando estas instituciones, familia, escuela, trabajo, las relaciones de poder son asimétricas, en perjuicio de uno o alguno de sus miembros, se da la situación contraria. Estas formas de relación se reflejan en que tanto los ciudadanos como el gobierno deben velar para que las relaciones interpersonales dentro de la institución social a que pertenecen sean libres y respetuosas, participativas y justas. Solo así se puede construir una democracia viva y vigorosa que redundan en una sociedad sana. Un ciudadano comprometido debe conocer la organización funcional del Estado al que pertenece, sus fundamentos, los principios en que se basan la Constitución y las leyes, elementos fundamentales para entender el ámbito político y social en el que está inserto. De ese modo pueden comprender el alcance de las acciones que se toman a diario y afectan a los demás. Por tanto, las instituciones educativas tienen por naturaleza una competencia indelegable en orden a la edificación de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. El lunes comenzamos a meditar el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Durante toda esta semana tenemos la posibilidad de meditar partes de este diálogo. Hoy se nos propone meditar los versículos 16 al 21. No me cabe la menor duda que fue un diálogo muy interesante para que el apóstol lo haya consignado en el Evangelio, legándonos lo más sustancioso para alimentar nuestra fe, como dice el mismo Evangelio al final, que lo hemos escuchado el domingo, ¿no? Muchas otras cosas hizo Jesús, pero solamente estas son suficientes para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Si el lunes Jesús nos decía que había que nacer de nuevo, hoy nos recuerda algo
que desgraciadamente hemos olvidado muchas veces. Tanto que hemos convertido o quizás pervertido nuestra fe en Dios en una especie de tribunal justiciero ante el que tenemos casi todas las posibilidades de ser condenados. Mucha gente que piensa así, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a condenar, que Dios no tiene piedad de nosotros. Esa es una tergiversación perniciosa que se hace cuando uno no conoce, no medita, no estudia las Escrituras. Sin embargo, Jesús deja claro a Nicodemo que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Eso es muy contrario a lo que uno frecuentemente está acostumbrado a escuchar. Tantos otros que dicen, yo no tengo remedio, a mí Dios no me puede salvar. De esos conozco muchos, tristemente. Este texto lo medité y comenté muchas veces, pero siempre me parece nuevo y me acelera el corazón. Ese tanto amó Dios al mundo me conmueve, me hace que me sienta querido. Más allá de las manifestaciones afectivas, hay un signo de amor increíble. Dios se abaja, se hace uno de nosotros en la persona de su Hijo eterno. Se entrega a sí mismo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es imposible imaginar un amor más grande. Y para los que son temáticos, con lo del juicio condenatorio, Jesús también dejó claro que Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Son dos versículos, 16 y 17, que no los tenemos que olvidar. Y ojalá que nos llevemos en la mente, en el corazón, este mensaje de la misa en la que participamos. El juicio de Dios no es de condenación, ni siquiera es como los de nuestro mundo. Uno de esos juicios imparciales donde el juez, con la ley en la mano, dicta sentencia apoyado en los datos objetivos, cuando lo hacen bien. Nada de eso. El juicio de Dios está hecho de misericordia, de amor, de comprensión, de reconciliación y de perdón. Nada que ver con los juicios justicieros que aplicamos nosotros. El juicio de Dios no es imparcial, sino muy parcial. El juicio de Dios está basado en el amor inefable que tiene por cada ser humano. Dios siempre se pone del lado del pecador. El juicio de Dios es de salvación y no cierra las puertas de la celda tras nuestro paso, sino que nos abre a la esperanza de un horizonte de libertad, felicidad y vida en Él y con Él para siempre. Así que dista mucho, y cuando uno medita, si han meditado bien todo el tiempo de la Semana Santa, lo que hicimos con Jesús, a tantos juicios que lo hemos expuesto y lo hemos matado, se darán cuenta que Dios no viene en contra nuestra, sino que viene a favor nuestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la locura del amor de Dios respecto a nosotros. Por eso no hay ningún amor que se le iguale. Los apóstoles lo entendieron así. Por eso predicaban con libertad. Hemos escuchado en la primera lectura. Los metieron presos porque estaban hablando en nombre de Jesús, predicaban la misericordia, están presos, el ángel los saca afuera sin que nadie se dé cuenta y los manda otra vez. Vayan al templo y sigan predicando. Y van, no se escapan, no son miedosos como nosotros, porque si
nos muestran un poquito los dientes, ya nos escapamos, ¿verdad? No queremos ser libres, no queremos expresar con libertad tanto amor que tiene por nosotros. Ellos predican con entera libertad y ante su predicación nada podían las cadenas de las prisiones ni los barrotes de las celdas. El pueblo sencillo también lo entendía así y acogía la palabra de los apóstoles. Nosotros tenemos que recuperar para nuestro corazón ese tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Y escucharlo muchas veces y meditarlo más, hasta que sintamos en lo profundo de nuestro ser el abrazo cálido del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario reconocerse pecador. Uno que no se reconoce pecador, esto lo pasa por alto. En cambio, el que sabe que tiene muchas miserias, tiene muchos pecados, que es reincidente, entonces sí que se abre a la misericordia de Dios y se convierte en un testigo alegre de esta misericordia divina. Querida Madre del Valle, ayúdanos a recuperar la centralidad de la educación en nuestras familias y en la sociedad, para que vayamos gestando un mundo más justo, inclusivo, fraterno, creyente y solidario. Que cada docente reconozca con gratitud que Dios lo llamó a esta tarea medular para el crecimiento de las personas y de la sociedad, y que asuma con responsabilidad el voto de confianza que Dios depositó en cada uno de ellos. Y que cada devoto que te honra en esta advocación del Valle sepa reconocer, valorar y testimoniar el amor misericordioso de Dios, que tanto amó al mundo, que te confió a su Hijo para que lo engendraras, gestaras y educaras, de manera que fuera Él quien nos redimiera del pecado y de la muerte eterna, y con ello salvar al mundo y abrir las puertas del cielo para gozar del amor y la vida de Dios por toda la eternidad. Amén. Amén. Que viva la Virgen del Valle. ¡Que viva!